reencarnación del dios de la espada más fuerte. Hola a todos, espero que disfruten de las novelas que tenemos para ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de cada novela que subamos. Y suscríbete a nuestro Patreon para desbloquear contenido only. Patreon, link en la descripción. Continuemos con la novela. Capítulo 941. Estado completo. De repente, el rey de los simios demonios de 3 muertos rugió y pisoteó el suelo violentamente. Auge. El suelo se hizo añicos instantáneamente, una onda expansiva se extendió desde el Grand Lord. Actualmente, Cola tenía menos de 20,000 HP. No queriendo arriesgar su vida, activó la bendición de protección para reducir el daño de la habilidad Aoe. Aún así, todavía recibió cerca de menos 8,000 de daño por el ataque. Otros jugadores que se encontraban a menos de 60 yardas de los 3 jefes también recibieron daños variables, y los jugadores más lejanos recibieron la menor cantidad de daño. Aún así, los jugadores a distancia del equipo todavía recibieron casi menos 6,000 de daño cada uno. Inmediatamente después de usar la habilidad, el rey mono simuló a Cola. El caballero guardián levantó apresuradamente su escudo para bloquear el ataque. El impacto lo obligó a retroceder 3 pasos antes de estabilizarse, su HP cayó en casi otros 5,000 puntos. En un abrir y cerrar de ojos, a Cola le quedaban menos de 5,000 HP. Si no fuera por bendición de protección, ya habría muerto. Sin embargo, después del ataque del rey simio, varias curaciones cubrieron a Cola, una tras otra, elevando su HP a poco más de 20,000. Mientras tanto, Fire Dance ya había dado vueltas a la espalda del Grand Lord. Luego lanzó usando Transformations en la tierra. De repente, el agua comenzó a escupir del suelo. B. Fire Dance balanceó suavemente 1000 transformaciones en el Demonic Ape King. Enlace de agua. El agua que se había acumulado alrededor de los pies del rey simio se transformó en una cuerda, uniendo las extremidades y el cuerpo del Grand Lord. No importa cuántas veces el rey simio rompió la cuerda del agua, este último siempre se reformó alrededor del cuerpo del Grand Lord, frenando tanto al jefe que no pudo golpear a Cola correctamente. Incluso cuando los ataques del rey simio golpearon a Cola, solo causó alrededor del 70% de su daño normal debido a las restricciones acuosas. El rey mono ya no era una amenaza para Cola. ¡Qué habilidad tan poderosa! Incluso puede afectar a un Great Lord. Todos quedaron atónitos cuando vieron que el poder de combate del rey demonio simio disminuía significativamente. Mientras todos todavía estaban aturdidos, Fire Dance ejecutó un movimiento aún más sorprendente. Cuando Fire Dance lanzó su corta espada por el aire, un látigo de agua emergió del suelo y azotó el puño del rey simio. Auge. Aunque el látigo se hizo añicos con el impacto, el ataque del rey mono también se había detenido. Después de lo cual, Danza del Fuego volvió a balancearse, invocando otro látigo de agua que azotó la espalda del rey mono. Un daño de más de menos 10,000 puntos apareció inmediatamente sobre la cabeza del Grand Lord, estupefactando a sus compañeros de equipo. ¿Qué habilidad es esa? La boca de Youlan se torció involuntariamente mientras veía los ataques de Fire Dance. Fire Dance se quedó quieta mientras balanceaba sus 2 espadas, sin embargo, había retenido al rey demonio simio sin ayuda. Por extraño que parezca, nadie en el campo de batalla estaba más sorprendido que Fire Dance. Nunca se había imaginado que la habilidad que había aprendido en la biblioteca Titán sería tan poderosa. Ella solo había mejorado enlace de agua al tier, nivel 1, tier, nivel 1, pero la habilidad ya podía someter parcialmente a un Grand Lord. Si la habilidad se actualizara al tier, nivel 2, podría suprimir por completo a un Grand Lord. Bueno. Todos, enfoquen todo su poder en el rey mono. Shifen ordenó con entusiasmo después de ver la actuación de Fire Dance con su nueva habilidad. En el dominio de Dios, las habilidades generalmente se dividen en 3 categorías. Habilidades de ataque, habilidades de curación y habilidades de control. Sin embargo, también hubo habilidades de dominio. Sin embargo, este tipo de habilidad era extremadamente rara, y los jugadores generalmente solo los descubrieron después de alcanzar el nivel 4. Esta fue también una de las razones por las que hubo una brecha de fuerza tan grande entre las clases de tier, nivel 3 y nivel 4. Sin embargo, la danza de fuego de habilidad de dominio había aprendido que también tenía un defecto evidente. El usuario de la habilidad no podía moverse mientras usaba habilidad. Además, la duración de la habilidad no fue muy larga. Según la suposición de Shifen, sería un milagro si la habilidad durara 10 minutos.
Por lo tanto, tenían que agotar los HP del Rey Mono mientras Fire Dance estaba comprometida con su habilidad. Con la ayuda de Fire Dance, luchar contra el Rey Demonio Simio se volvió mucho más fácil. La defensa del Rey Simio no podía compararse con la del Rey de la Corrosión. También era una criatura oscura. Como resultado, incluso sin activar una habilidad Berserk, los ataques de Shifen fácilmente causaron alrededor de 20,000 a 30,000 de daño. Cuando terminó la unión de agua de danza de fuego, al Rey Demonio Simio solo le quedaba el 50% de su HP. Como el HP del Grand Lord había caído al 50%, Shifen ordenó: todos los DPS, aléjese del Rey de los Simios y ataque a los otros simios de 2 cabezas. Sanadores, concéntrense en su maná. Usa una poción tan pronto como termine el tiempo de reutilización. No trates de conservarlos. Cuando el HP del Rey Demonio Simio cayó al 50%, apuntaría a un jugador aleatorio, ejecutando carga y forzando al jugador a un estado desmayado antes de lanzar una andanada de ataques rápidos. La carga del Grand Lord era mucho más poderosa que la de un Berserker, e incluso un MT con una habilidad salvavidas activa tenía pocas esperanzas de sobrevivir contra un asalto tan cruel. A menos que el jugador objetivo tuviera una habilidad como la barrera de hielo del elementalista que pudiera otorgarles un largo período de inmunidad al daño o lograran esquivar al Rey Simio antes de que los alcanzara, solo la muerte aguardaba a la víctima del Grand Lord. Sin embargo, si los jugadores lidiaron primero con los simios demoníacos de 2 cabezas, cuando los HP de los 2 Great Lords cayeron por debajo del umbral del 70%, mientras que los HP del Grand Lord estaban por encima de eso, los Great Lords entrarían en un estado Berserk, su daño y velocidad de ataque aumentando en un 30%. Por lo tanto, por razones de seguridad, después de reducir el HP del Rey Simio a casi un 50%, desvió la atención del equipo hacia los simios de 2 cabezas. Una vez que los 2 Great Lords estuvieran casi muertos, regresarían para tratar con el Grand Lord. Sin embargo, para lograr todo esto, el posicionamiento y la coordinación del equipo deben ser precisos. Además, como esta sería una larga batalla, el uso de maná del sanador se pondría a prueba. En cuanto a la situación del Rey de los Simios demoníacos de 3 cabezas, Shifen hizo que otros 4 caballeros guardianes apoyaran a Cola. En el Tier, nivel 1, bendición de protección tuvo un tiempo de reutilización de 3 minutos y 30 segundos. A niveles más altos, ese enfriamiento caería. Como cada miembro del equipo era un experto, sus niveles de habilidad eran muy altos. Incluyendo Cola, los 5 Guardián Knight del equipo tuvieron aproximadamente un enfriamiento de 3 minutos en sus bendiciones de protección. Cuando Cola se enfrentó al Rey Demonio Simio, Shifen usó Life Bloom en el Guardián Knight. Life Bloom tuvo una duración de 40 segundos y un tiempo de reutilización de 1 minuto, 30 segundos. Después de incluir la curación de 3 sanadores, Cola había sido prácticamente invencible durante la duración de Life Bloom. Una vez que el enfriamiento de Life Bloom terminara, los otros 4 caballeros guardianes se turnarían para lanzar bendición de protección a Cola. La bendición de protección tuvo una duración de 20 segundos, por lo que Cola solo necesitó 3 para ayudarlo hasta que Life Bloom estuviera lista una vez más. Con bendición de protección, incluso sin Life Bloom de Shifen, Cola no moriría. Si es necesario, Shifen también estaba preparado para activar una habilidad salvavidas para ayudar a Cola a sobrevivir a los ataques del Rey Mono, reduciendo la presión sobre el caballero guardián. Con esto, formaron un sólido ciclo defensivo. El tiempo pasó rápido. El Rey Demonio del Mono de 3 cabezas había sido inmovilizado durante toda la batalla. En cuanto a los 2 grandes señores de nivel 45, no fueron un desafío para el equipo de Shifen en lo más mínimo. Muy rápidamente, los HP de los 2 grandes lores habían caído por debajo del umbral del 5%. Shifen luego delegó una parte para fijar a los grandes señores mientras todos los demás atacaban al Rey Mono. Cuando el HP del Rey Demonio Simio cayó por debajo del 50%, finalmente activó su carga. A pesar de la advertencia de Shifen, el Rey Simio fue simplemente demasiado rápido. Al final, el asesino objetivo del Rey Simio había muerto instantáneamente. Durante su carga, el Rey Mono también chocó contra otros 3, 2 de los cuales murieron y uno había resultado gravemente herido. Desafortunadamente, el jugador lesionado era un guerrero escudo, los escalofríos recorrieron las espinas de los jugadores cuando recibieron un golpe en la moral. A medida que el HP del Rey Simio disminuyó gradualmente, el equipo perdió miembros.
Para el momento en que el Rey Mono tenía un 10% de HP restante, solo 64 miembros del equipo estaban en pie. Afortunadamente, los sobrevivientes se familiarizan con la carga del Rey Mono, disminuyendo el número de muertes con cada carga posterior. Rugido. Mientras estos jugadores se preguntaban si la victoria estaba a la vista, el Rey Demonio Simio golpeó su pecho mientras todo su cuerpo se ponía rojo. Estaba entrando en su estado berserk. Su puño se estrelló contra el escudo de Cola, enterrando instantáneamente a Cola hasta la cintura en el suelo. Incluso con la bendición de protección, Cola aún recibió cerca de menos 9,000 de daño. Cuando un rayo sanador golpeó a Cola por un lado, el siguiente golpe del Rey Simio golpeó por el otro. Esta vez, el resto del cuerpo de Cola se hundió en el suelo, su HP cayó instantáneamente por debajo del 50%. Como todos pensaban que el Rey Mono simularía a Cola de nuevo, el Gran Lord agitó los brazos hacia los jugadores cercanos. Inmediatamente, varios jugadores se transformaron en rayos de luz blanca y desaparecieron, la fuerza del Rey Simio dejó a los jugadores atónitos. Al jefe no le queda mucho HP. Dale todo lo que tienes. Blackie, lanza guardián de la luz sobre Cola. Shifen gritó apresuradamente. Después de decir eso, Shifen activó el poder del dragón celestial y el descenso del dios del trueno antes de atacar al Rey Simio con todo lo que tenía. Fire Dance también usó Illusory Power. En este momento, el equipo entró en un frenesí mientras luchaban desesperadamente por matar al Rey Demoníaco. Muchos también comenzaron a lanzar poderosos rollos mágicos al Grand Lord. 7%, 5%, 3%, a medida que disminuía el HP del Rey Mono, el equipo disminuyó. Muy rápidamente, solo 40 jugadores permanecieron de pie. Cuando el HP del Grand Lord cayó por debajo del 1%, el equipo terminó con los dos Great Lords. Sin embargo, incluso con menos de 300,000 HP, el Demonic Ape Kings podría llover desesperación sobre el equipo. Incluso con Dragon Scale Body activado, el Rey Simio todavía mató a Cola. Mátala. Shifen usó Flame Burst. Sin embargo, en su estado completo, la defensa del Rey Demonio Simio era demasiado alta. Tanto Shifen como su doppelganger solo habían logrado hacer un total de 120,000 daños. Cuando el Rey Mono solo tenía 100,000 HP restantes, había menos de 20 sobrevivientes. Sin embargo, la mayoría de sus ataques fueron alrededor de menos 1,000 de daño, y la mayoría de ellos solo causó cientos de daños. Los últimos 100,000 HP del Ape King se sentían como un muro insuperable. Cuando el Grand Lord solo tenía 50,000 HP, solo 10 jugadores seguían vivos. Incluso la Noche Blanca estaba empezando a perder la esperanza. De repente, la mirada del Rey Simio cayó sobre Shifen. Sin dudarlo, Shifen activó la habilidad activable del aura de la tierra, defensa absoluta. El golpe repentino del Rey Simio envió a Shifen volando a más de 30 yardas de distancia. Incluso Shifen se estremeció cuando sintió la tremenda fuerza del Grand Lord. Afortunadamente, el Rey Mono no pudo penetrar la defensa absoluta. Al ver a Shifen sobrevivir a su ataque, el Rey Mono se enfureció. Cargó contra Shifen antes de atacar al espadachín. Sin embargo, durante los 5 segundos de Absolute Defense, el Rey Mono no pudo hacer nada a Shifen. Todo su ataque impulsado por la ira fue ganar más tiempo para los otros sobrevivientes del equipo. De repente, Shifen recuperó un pergamino mágico de su bolsa. Sintiendo al horrible mana irradiando del antiguo pergamino, el Rey Mono se encogió de miedo, con el pánico brillando en sus ojos. Parece que tendré que usar esto después de todo. La renuencia brilló en los ojos de Shifen mientras miraba el pergamino negro. Lo había obtenido del cofre del tesoro épico que obtuvo de Phoenix Rain. Había gastado muchas piedras de maná para abrir ese cofre épico, pero solo contenía 2 elementos. Entre ellos, uno había sido el pergamino negro en sus manos. Capítulo 942. Compendio del Maestro de Bestias. Los miembros restantes del equipo notaron el pergamino en el momento en que Shifen lo sacó de su bolso. ¿Qué es eso? ¿Por qué irradia tanto mana? En el instante en que apareció el pergamino negro, liberó una presión desalentadora. El flujo de maná a su alrededor se congeló bajo esta presión. Si podía mostrar tal poder antes de su activación, era difícil imaginar qué tipo de pergamino mágico era. Incluso Youlan, Bloodsucker y Wittenite, personas que sabían mucho sobre el dominio de Dios, nunca habían visto algo así. Al final, ¿todavía tenemos que usarlo?
Aqua Rose suspiró, claramente reacia cuando vio el pergamino. En Zero Wing, solo ella y Shifen sabían qué objetos había obtenido del cofre del tesoro épico. En el dominio de Dios, incluso los cofres del tesoro de oro fino eran extremadamente raros. En general, solo se encontraron en lugares especiales y ocultos. En cuanto a los cofres del tesoro de oro oscuro, era poco probable que un jugador tropezara con uno incluso en las ubicaciones o ruinas ocultas más ricas en recursos. Por lo tanto, uno podría imaginar cuán precioso era un cofre del tesoro épico. Un pergamino mágico de un cofre del tesoro épico sería igual de extraordinario. Actualmente, los rollos mágicos más fuertes conocidos en el dominio de Dios fueron los rollos mágicos de Tier, nivel 3. Sin embargo, el pergamino en las manos de Shifen era un pergamino mágico de nivel 4. Sin embargo, este pergamino no fue la razón por la cual Shifen mantuvo su cofre del tesoro épico y los artículos que había obtenido de él en secreto. Más bien, lo había hecho debido al otro objeto que le había dado el cofre del tesoro. El compendio del maestro de bestias. Aunque era un libro de pergamino ordinario, cada gremio soñaba con tener el suyo. A medida que los jugadores del gremio alcanzaran niveles más altos, su necesidad de monturas también aumentaría día a día. Por lo tanto, la importancia de los montes del gremio era evidente. Sin embargo, nutrir las monturas del gremio era más importante. Las monturas comunes no podían satisfacer a los miembros de los varios gremios grandes, sin embargo, mejorar una montura común no era fácil. Incluso si el monte base fuera un monte de 5 estrellas, los jugadores solo tenían un 70% de posibilidades de mejorarlo del rango común al bronce, un 30% de posibilidades de mejorarlo al rango misterioso hierro, y un 3% de posibilidades de mejorarlo a rango secreto de plata. Si el Mount Guild capturado era un Mount de 3 estrellas o menos, sus posibilidades de actualización eran aún más bajas. Sin embargo, con el compendio del maestro de bestias, los gremios podrían crear medicamentos que aumentaran las tasas de éxito de la promoción. Además, el impulso fue bastante alto. Incluso una poción de maestro de bestias básica podría aumentar la tasa de éxito de actualizar un rango de monte a bronce en un 10%, el rango de hierro misterioso en un 5% y el rango de plata secreta en un 1%. Si otros supieran que Zero Wing poseía el compendio del maestro de bestias, cada gremio en el dominio de Dios los atacaría. Además, para producir la poción del maestro de bestias básica, al menos era necesario convertirse en un alquimista maestro. Por lo tanto, necesitaban mantener el compendio en secreto. Cuando Aqua Rose vio el compendio del maestro de bestias, se había quedado completamente estupefacta. Si Phoenix Rain hubiera sabido que el cofre del tesoro épico que había regalado no contenía armas ni equipo épicos, sino el compendio del maestro de bestias, incluso se habría contentado con esperar 6 meses antes de poder abrirlo. Después de una pausa, el rey demonio simio comenzó a golpear con sus puños a Shifen con miedo, los poderosos impactos formaron un gran cráter de 8 metros de profundidad y 40 de diámetro. Debido a esto, los sobrevivientes del equipo se vieron obligados a atacar al Grand Lord desde la distancia. No es de extrañar por qué tantos equipos lo llamaron Ace Gatekeeper. Con esta fuerza horrible, incluso un equipo de jugadores de Tier, nivel 2 no la vencería, murmuró Shifen para sí mismo, sonriendo amargamente. Sin embargo, no importa cuán duro luchó el rey mono, fue en vano. Shifen solo necesitó un segundo para activar el pergamino mágico de nivel 4, y la defensa absoluta duraría otros 2 segundos. El rey mono no pudo detener a Shifen. Shifen desplegó el pergamino y comenzó a cantar el conjuro grabado. Inmediatamente, todo dentro de 300 yardas de Shifen se congeló. Aqua Rose y los demás, que estaban a cierta distancia, no podían moverse en absoluto. Solo el rey demonio simio podía moverse. Sin embargo, en el instante en que el Grand Lord vio a Shifen desplegar el pergamino mágico, giró y huyó. Youlan y sus compañeros quedaron estupefactos. Un poderoso monstruo como el rey demonio simio en realidad estaba huyendo de un pergamino mágico. Nadie jamás creería esto. ¿Quieres escapar? Shifen se rió entre dientes del rey demonio simio, que ya estaba a 30 yardas de él. Puedes escaparte, sin embargo. Con Shifen en el epicentro del hechizo, una niebla negra se elevó del suelo a través de 300 yardas en todas las direcciones. La niebla luego fluyó a todos los cuerpos en el área. Como Aqua Rose y los demás eran aliados, no se sintieron afectados por la niebla negra.
Sin embargo, como si hubiera estado sumergido en un pantano fangoso, el rey simio Kewia disminuyó la velocidad rápidamente hasta que finalmente se detuvo. No importa cuán duro luchó, no podía moverse ni una pulgada. En el momento siguiente, la niebla negra formó cuerdas que unían las extremidades y el cuerpo del Grand Lord. ¿No es esta la habilidad de dominio que usé antes? Cuando Firedance vio las cuerdas familiares, su habilidad de enlace de agua vino a mi mente. Solamente, Butterbinding fue significativamente más débil que esta niebla negra. Además, Shifen podía mover la niebla negra como deseaba. La habilidad de dominio de nivel 4 Dark Madness es excelente. Shifen controlaba la niebla negra como si fuera una extensión de sí mismo. En el pasado, una de esas habilidades de dominio de nivel 4 había sido precisamente la razón por la que se había visto obligado a dejar que un PNJ de nivel 4 lo robara. Por supuesto, no todas las clases de nivel 4 tenían una habilidad de dominio. Sin embargo, cualquier jugador, NPC o monstruo que logró agarrar a uno, sin duda, se mantendría en la cima entre las clases de nivel 4. Probemos su poder. Después de activar la divina providencia, Shifen agitó su mano hacia el rey demoníaco. De repente, 4 látigos negros aparecieron alrededor del rey demoníaco. Los látigos luego procedieron a golpear al rey simio. El Grand Lord sobrio no podía defenderse de estos látigos en absoluto. Cuando el primer látigo golpeó la dura piel del rey mono, la piel del Grand Lord escupió, revelando carne. El rey simio lloró de agonía cuando un daño de más de menos 30,000 apareció sobre su cabeza. Antes de que aterrizara el tercer látigo, el HP del rey demonio simio cayó a 0, su cuerpo cayó sin vida al suelo. Tan fuerte. Esa habilidad es aterradora. Youlan y los demás miraron boquiabiertos al rey simio caído. Incluso Bloodsucker y White Knight, que habían luchado en muchas batallas grandes, se sorprendieron. Sus ataques solo habían infligido alrededor de menos 1,000 de daño. Además, ese fue el daño de un golpe crítico. Sin embargo, un látigo de niebla negra había infligido más de menos 30,000 de daño con un solo golpe. Después de que el rey demonio simio murió, los niveles de los sobrevivientes se dispararon. Shifen y sus compañeros subieron al nivel 44 en el acto, y algunos incluso se acercaron al nivel 45. El rey demonio simio había proporcionado mucho más exp que el rey de la corrosión. Sin embargo, los miembros restantes del equipo estaban mucho más interesados en el botín del rey demonio simio. A pesar de la divina providencia de Shifen, el rey demonio simio había dejado caer menos objetos que el rey de la corrosión. En total, el Grand Lord solo había dejado caer 5 artículos y algunas monedas de oro. Capítulo 943. Arma sagrada. Después de que el rey demonio simio murió, el sonido de una notificación del sistema entró en los oídos de los sobrevivientes simultáneamente. Sistema. ¡Felicidades! Has obtenido la primera muerte del rey de los simios demoníacos de 3 cabezas. Recompensando el título de héroe del juicio. Esta es la recompensa por obtener el primer asesinato del rey demoníaco. Esta fue la primera vez que Shifen se enteró del título. Luego hizo clic para verificar su información. Trial 0 título. Cuando el título está en uso, la reputación con la ciudad sagrada de Titán aumenta un 10%. La velocidad de movimiento y todos los atributos básicos aumentaron en un 20% dentro del área de Titan City. Una pena. Shifen no pudo evitar suspirar mientras miraba a los 9 jugadores restantes del equipo. Incluido él mismo, solo 4 de los sobrevivientes eran miembros de Zero Wing. La tercera etapa del juicio de entrada fue diferente de las 2 anteriores. El sistema descalificó directamente a cualquier jugador asesinado aquí y los envió fuera del juicio. Por lo tanto, solo los sobrevivientes recibieron este título. Además, esta fue la recompensa por obtener la primera muerte del rey demoníaco. En el futuro, otros no podrían obtener este título incluso si mataran al Grand Lord. Con este título, tendrían un tiempo mucho más fácil si intentaran el juicio de entrada nuevamente en el futuro. Un aumento del 20% en los atributos ya era equivalente a una mini habilidad Berserk. Excluyendo los efectos de las habilidades y el equipo, incluso los MTS como Iewumian y Turdledove podrían superar a Cola si recibieran un impulso tan grande. Desafortunadamente, solo Firedance, Aqua Rose y Violet Cloud habían logrado llegar a este punto. No hubo MT entre los sobrevivientes de Zero Wing. Aún así, este fue un buen resultado. El título de héroe del juicio aumentó la reputación de su usuario en un 10%. En Titan City, no había nada que pudiera ser mejor que esta recompensa.
Después de lo cual, Shifen cambió su atención al botín arrojado por el rey demonio simio. Mientras apreciaba que los artículos caían uno tras otro, no pudo evitar suspirar repetidamente. «Líder, ¿cómo es?». Aqua Rose no pudo evitar preguntar con curiosidad. El rey demonio simio en su estado completo era definitivamente el jefe más horrible al que se había enfrentado. Incluso el rey de la corrosión que enfrentaron antes no tenía comparación. Si no fuera por Shifen usando el rollo mágico de nivel 4 al final, seguramente habrían borrado el equipo. No tendrían el lujo de sentarse y descansar aquí ahora mismo. Mucho mejor que el rey de la corrosión. De los 5 artículos, 2 son equipos de tipo crecimiento. Shifen se rió entre dientes. Talismán de vida collar, rango de bronce, nivel 40, nivel 90 requisito de equipo. Inteligencia 300, vitalidad 200, inteligencia más 21, vitalidad más 27, resistencia más 22, nivel 40, velocidad de lanzamiento aumentada en un 10%. Los efectos curativos aumentaron un 15%. Habilidad pasiva adicional. Luz de vida. Selecciona hasta 8 aliados en un radio de 30 yardas y cúralos un 30% de la inteligencia del jugador una vez cada 3 segundos. Conexión activa de vida útil adicional. Selecciona hasta 5 aliados, conectando y compartiendo sus HP. Los objetivos conectados a la vida reciben un aumento del 20% en los efectos curativos. Duración. 30 segundos enfriamiento. 5 minutos. Una posesión de la sacerdote de vida Irene, el talismán de la vida se hizo usando la piedra de la vida, que se formó a partir de las lágrimas de la diosa de la vida. El talismán de vida contiene una inmensa fuerza de vida. Sin embargo, debido a la contaminación por el poder de la oscuridad, está muy debilitado. Se necesita una gran cantidad de cristales mágicos y exp para purificarlo. Se puede purificar 5 veces. La primera purificación requiere 200 cristales mágicos y 300, 000, exp luna carmesí gran espada, rango de bronce, nivel 40, nivel 100 requisito de equipo. Fuerza 600, agilidad 400, poder de ataque más 975, nivel 40. Fuerza más 102, resistencia más 36, ignorar niveles más 5. Al atacar, tiene un 30% de probabilidad de activar sangre hirviendo, lo que aumenta el atributo de fuerza en 500 puntos durante 10 segundos y un 15% de probabilidad de causar un 200% de daño. Habilidad pasiva adicional. Dominio de sangre. En un radio de 30 yardas, la presencia de cualquier criatura con menos del 50% de HP aumentará la fuerza del portador en un 100%. Una de las 31 armas sagradas de Titan City, su fuerza se ha debilitado enormemente debido al daño de la batalla. Afortunadamente, el núcleo del arma sagrada permanece intacto. Se necesita una gran cantidad de cristales mágicos y exp para repararlo. Se puede reparar 5 veces. La primera reparación requiere 1,000 cristales mágicos y 500, 000, exp. Todos se quedaron boquiabiertos al leer las estadísticas de los artículos. Ambas piezas de equipo de tipo crecimiento estaban claramente lejos de ser ordinarias, particularmente la gran espada, Crimson Moon. A pesar de ser solo el rango bronce, el atributo de fuerza que proporcionó superó incluso el de las armas épicas. Crimson Moon era un arma totalmente orientada a la fuerza, hecha exclusivamente con la destrucción en mente. En cuanto a la fuerza, ni siquiera el rayo asesino de Shifen podría competir con Crimson Moon. Lo más probable es que solo las 1000 transformaciones de Fire Dance fueran superiores. Sin embargo, el primero era un arma legendaria fragmentada, mientras que el segundo todavía era un arma de bronce. Si bien estos dos artículos fueron realmente impactantes, lo que realmente llamó la atención de Shifen fue una bola de cristal carmesí en ruinas. A pesar de su apariencia, el cristal irradiaba Devil Divine Mix. Todo lo que se muestra en la información del artículo aparece como desconocido. El resultado fue el mismo incluso después de que Shifen usara Omniscient Eyes. Sin embargo, Shifen sabía qué era exactamente este cristal. Esta ya no era la primera vez que se encontraba con un objeto así. Dios cristal. Esto era algo que incluso un Skipnik de nivel 4 había muerto tratando de obtener. Simplemente no era un objeto que los mortales comunes pudieran controlar. Si no fuera por el daño del cristal de Dios, que hace que pierda la mayor parte de su poder, ni siquiera podría tocar el cristal en este momento. Shifen nunca había imaginado que se encontraría con otro Dios cristal. La última vez que la bola de cristal azul devoró un cristal de Dios, se transformó en el Santo Grial legendario.
Sin embargo, como el dios santo de la guerra había destruido el Santo Grial, todavía estaba dañado en este momento. Aún así, seguía siendo un objeto legendario. El poder que poseía no era algo con lo que un objeto legendario fragmentado pudiera compararse. Uno podía ver cuán asombroso era un elemento legendario por el hecho de que el Santo Grial actual podía actualizar un elemento hasta un máximo de rango legendario fragmentado. Si obtuvo este cristal de Dios, podría reparar aún más el Santo Grial. Obtener un equipo de tipo de crecimiento o un objeto épico palidecería en comparación con poder mejorar el poder de un objeto legendario. Los otros dos artículos que cayeron, aparte de las dos piezas de equipo de tipo crecimiento y el cristal de Dios, también fueron extraordinarios. Una era una flauta de invocación clasificada como Secret Silver, mientras que la otra era un rollo de invocación de Tier, nivel 3. Actualmente, incluso las monturas de bronce eran extremadamente raras en el dominio de Dios, sin mencionar las monturas secretas de plata. Este último probablemente era mucho más valioso que incluso un objeto épico. En cuanto al pergamino de invocación de Tier, nivel 3, incluso los supergremios solo tendrían algunas de estas cosas. Su rareza era incluso mayor que los objetos épicos. Hay un total de 5 artículos. No será posible dividirlos por igual. ¿Qué tal si ofertamos por el último artículo? Shifen sugirió a Youlan. Cada uno de los 5 elementos era extremadamente valioso para un gremio. Era natural que ninguna de las partes estuviera dispuesta a dejar que la otra parte obtuviera un artículo adicional. Por lo tanto, ofertar por el último artículo sería la solución más justa. No hay necesidad. Si no fuera por el líder del equipo Yefen que usa ese precioso pergamino mágico esta vez, no hubiéramos podido derrotar al rey simio. Primero te dejaré elegir 3 elementos. Nuestro lado estará bien con tomar el resto. Youlan sacudió la cabeza, rechazando la buena voluntad de Shifen. Después de presenciar la fortaleza de Zerowin, le dio mucha más importancia a formar una relación amistosa con Zerowin que a obtener estos elementos. Capítulo 944. Ciudadano honorario. La respuesta decidida de Youlan sorprendió un poco a Bloodsucker. De los 5 artículos, aparte del desconocido cristal en ruinas, los otros 4 no tenían precio. Sería difícil encontrar estos artículos en Raven. El monte secreto de plata, en particular, era extraordinariamente raro. Solo los supergremios o los supergremios de primer nivel tenían alguna posibilidad de conseguir 1 o 2. Nunca había imaginado que Youlan sería realmente tan generoso como para darle a Shifen la primera selección de 3 artículos. Si bien podía entender la línea de pensamiento de Youlan, si la elección fuera suya, dejar que Shifen eligiera hasta 3 elementos, en lugar de darle al espadachín las primeras 3 elecciones, sería el límite de su generosidad. Entre los 5 ítems, no hace falta decir cuáles fueron los 3 más importantes. Los 3 incluían las 2 piezas de equipo de tipo crecimiento y el monte secreto de plata. No tenían información sobre el cristal en ruinas en absoluto. Uno no podría usarlo incluso si lo obtuvieran. En cuanto al pergamino de invocación de Tier, nivel 3, si bien era muy valioso, no había garantía de que pudiera ayudar a derrotar a un jefe u obtener un equipo épico de tipo crecimiento. En el mejor de los casos, podría ayudar en las batallas en equipo entre gremios o al asaltar una ciudad. Sin embargo, la decisión de Youlan no sorprendió a Warwolf, quien también sobrevivió a la dura batalla. Los forasteros no tenían idea sobre la situación interna de Underworld o la posición actual de Youlan dentro de ella. Sin embargo, después de presenciar el poder de Zerowin, Warwolf estaba aún más seguro de que necesitaban fortalecer su relación con el gremio. Para elevar su fama y posición en el inframundo, muchos escalones superiores habían hecho un gran esfuerzo para ganarse el favor de varios supergremios. Por ejemplo, los numerosos niveles superiores del inframundo intentaban acercarse al panteón. Desafortunadamente, el gremio no le daría a Underworld la hora del día. Después de todo, Underworld era solo una coalición de organizaciones con cierta influencia y capital. Era ligeramente más fuerte que un gremio de primera clase ordinario. Sin embargo, la autoridad de las organizaciones estaba dispersa y era mucho más difícil unir a sus miembros bajo una sola bandera que en un gremio de primer nivel. Cada escalón superior de la organización tenía sus propios motivos, cada uno tratando de nutrir sus propias fuerzas y gremios. Sonrisa abrumadora fue el esfuerzo combinado de 4 niveles superiores del inframundo. Aunque Zerowin no pudo competir con Panteón en términos de antecedentes, no se podría decir lo mismo de su fuerza principal.
Con un equipo tan poderoso, podrían adquirir armas y equipos de primer nivel tan rápido como cualquier supergremio. Esto fue claro en función del equipo que llevaban los miembros de Zero Wing. Además, Zero Wing estaba situado en Star Moon Kingdom. Si Overwhelming Smile pudiera mejorar su relación con Zero Wing, podrían pedir ayuda a los miembros de Zero Wing en el futuro. Quizás podrían ayudarse mutuamente cuando asaltan monstruos que uno solo no podría manejar o intercambiar información de incursión. Después de todo, ¿no estaban los escalones superiores de Underworld tratando de hacer lo mismo con Panteón por esas mismas razones? Te aceptaré con esa oferta. Shifen también entendió las intenciones de Youlan. Sin dudarlo, eligió el cristal de Dios y las 2 piezas de equipo de tipo crecimiento. En cuanto al monte secreto de plata, no era tan valioso como el equipo de tipo crecimiento para ala cero. Además, tenía el compendio del maestro de bestias. Mientras tuviera un maestro alquimista lo suficientemente hábil, era solo cuestión de tiempo antes de que cultivara el monte del gremio al rango de plata secreta. El pergamino de invocación de Tier, nivel 3 tenía aún menos atractivo para él. Tenía la Biblia de la oscuridad. Una vez que fue promovido a su clase de Tier, nivel 2, podría convocar fácilmente demonios de Tier, nivel 3. Incluso ahora, era posible convocar a un demonio de Tier, nivel 3 con la canción de Beatriz de Aqua Rose. Aunque este demonio de Tier, nivel 3 se debilitaría, podrían usarlo como un escudo de carne. Después de que ambos lados terminaron de dividir el botín, Shifen pasó el talismán de la vida a Violet Cloud. Violet Cloud ya era una poderosa sanadora, y después de equipar el collar, sus habilidades de curación aumentarían aún más. Una vez que los miembros restantes del equipo habían descansado, Shifen los llevó a la montaña. Aunque el grupo encontró muchos monstruos en su camino hacia Titan City, estos monstruos no eran una amenaza para el equipo de Shifen. Después de solo 3 horas, estos jugadores llegaron a la entrada de la ciudad santa. Las puertas de Titan City tenían 100 metros de altura. Las paredes circundantes treparon a 300 metros. Cuando el grupo de Shifen llegó antes de la entrada de la ciudad, parecían hormigas. Muchas runas divinas habían sido grabadas en las enormes puertas de acero. Cuando Shifen se acercó a 500 yardas de las puertas, sintió una inmensa presión sobre él. Se sentía como si estas puertas fueran las fauces de un monstruo gigantesco. Las nubes flotaban sobre la ciudad. Sin embargo, estas nubes no eran ordinarias. Más bien, consistían en mana. Uno podría imaginar cuán denso era el mana en la ciudad sagrada de Titán. En el instante en que el grupo de Shifen llegó ante las puertas, se movió una de las 2 estatuas de Titán de 200 metros de altura a cada lado. Extraños, felicidades por llegar a la ciudad santa de Titán. Para completar la prueba de entrada, se te otorgarán 100 fichas de entrada. Puede usar estas fichas de entrada para teletransportarse al salón de teletransportación de Titan City sin someterse a una prueba. Cada ficha te otorgará 3 días en Titan City. Úsalos bien. Después de que la estatua del titán hubo hablado, agitó su brazo y formó 100 fichas de hierro negro ante Shifen y los demás. Si desea ingresar a la ciudad ahora, puede hacerlo utilizando la matriz de teletransportación a un lado sin gastar una ficha de entrada. Después de que la estatua de Titán se callara, los miembros del equipo escucharon el sonido de 2 notificaciones del sistema. Sistema. ¡Felicidades! Por ser el primer equipo en completar la prueba de entrada, se le han otorgado 110 puntos de reputación de Titan City. Sistema. ¡Felicidades! Tu reputación de Titan City ha alcanzado los 100 puntos. Su estado en la ciudad santa se ha actualizado a ciudadano honorario. Ahora recibirás los beneficios de un ciudadano honorario mientras estés en la ciudad santa. Ahora puede quedarse hasta 5 días con cada visita a la ciudad santa. ¿Por qué hay un límite de tiempo cuando en Titan City? Youlan frunció el ceño. Originalmente, había pensado que, una vez que ganara las máquinas tragamonedas para ingresar a la ciudad, sus jugadores del Ifesti le podrían permanecer en la ciudad hasta que se convirtieran en Advanced Forgers o Alchemists. No se había dado cuenta de que cada ficha solo tenía una duración de 3 días cortos. Era imposible que un falsificador o alquimista intermedio alcanzara el rango avanzado en tan poco tiempo. Esto significaba que cada jugador de estilo de vida intermedio necesitaría múltiples fichas para alcanzar el rango avanzado. Ella nunca había esperado este desarrollo. Vamos adentro y echemos un vistazo por ahora, sugirió Shifen. La revelación no lo había sorprendido. Youlan y los demás simplemente esperaban demasiado.
Habían pensado que, al obtener los espacios de entrada a Titan City, podrían nutrir a un pequeño ejército de jugadores de estilo de vida avanzado sin preocuparse por nada en el mundo. El dominio de Dios no fue tan bueno. De lo contrario, los jugadores de Masterly Festile no habrían sido tan raros en el pasado, incluso más exaltados que los jugadores de nivel 4. Por eso también había priorizado el primer claro. Solo al convertirse en ciudadano honorario se podría prolongar su estadía por 2 días. Si la reputación de uno aumentara aún más, sus estancias asignadas también se extenderían. Por supuesto, los beneficios de convertirse en ciudadano honorario no se limitaron a una estadía prolongada. Ante las palabras de Shifen, Youlan rápidamente ajustó su estado de ánimo y asintió antes de seguir a Shifen a la matriz de teletransportación. Quería saber si los sacrificios del equipo habían valido los rumores de los beneficios de Titan City. Capítulo 945. Tierra Santa de Jugadores. La ciudad santa de Titán no era como otras ciudades. Tan pronto como Shifen y los demás salieron del salón de teletransportación, se sorprendieron por lo que vieron. Se han erigido edificios de cientos de metros de altura en toda la ciudad, que se parecen mucho a una ciudad moderna. Varios NPC de estilo de vida deambulaban por las calles. En las ciudades NPC del dominio de Dios, los jugadores no solían encontrar NPC Masterly Festile. Aquí, sin embargo, fue difícil no hacerlo. Sin embargo, la densidad de maná era el aspecto más impactante de la ciudad. Solo al pararse en la calle, todos sintieron una serenidad indescriptible. Sus mentes eran asombrosamente claras. Este es un lugar fantástico para descansar. Este es un lugar perfecto para relajarse y descansar después de un día agotador en el mundo real, murmuró Aqua Rose para sí misma mientras inhalaba el aire agradable. Incluso un jugador oscuro como Bloodsucker se encontró asintiendo con la cabeza. Muy bien, sal de ahí. Primero investiguemos la asociación de estilo de vida, dijo Shifen, riéndose de las reacciones de sus compañeros. En el pasado, muchas personas habían soñado con vacacionar en Titan City. Desafortunadamente, muy pocos podían permitirse ese lujo. Después de lo cual, el equipo montó un carruaje de caballos avanzado y se dirigió a la asociación de estilo de vida de Titan City. Había 3 edificios que se destacaban en Titan City, y uno era la isla flotante de la asociación de estilo de vida. Los 10 santos de Titan City habían creado esta isla especial y la habían suspendido sobre el área occidental de la ciudad. Los jugadores podrían tomar el ascensor flotante en la aguja para llegar a la isla. Cuando Youlan y los demás vieron la enorme isla sobre la aguja de 400 metros de altura, se callaron. Youlan había asumido inicialmente que la asociación de estilo de vida en Titan City solo sería un poco mejor que las de las capitales de reinos e imperios. Ahora, sin embargo, parecería que había más diferencias de lo que ella había pensado. Llamar a esta asociación de estilo de vida la Tierra Santa para los jugadores de estilo de vida fue una exageración. Shifen no pudo evitar sonreír ante la sorpresa de Youlan. En el pasado, incluso los jugadores de Grandmasterly Festile habían soñado con visitar la ciudad santa de Titán, y no sin razón. Al entrar en la aguja, Youlan inmediatamente se acercó a un NPC para preguntar sobre este lugar. Hola señorita. ¿Cómo puedo ayudarlo hoy? Preguntó el robot de metal, que medía más de 3 metros de altura, desde detrás de la recepción. Deseo alquilar un taller. ¿Me puede dar una presentación? Preguntó Youlan. Inmediatamente, el robot de la recepción comenzó a explicar los diversos talleres disponibles. Sin embargo, la introducción del robot NPC fue muy breve. Transmitía mucha menos información de lo que Shifen sabía. Aún así, fue lo suficientemente impactante la primera vez que los jugadores lo escucharon. La asociación de estilo de vida se dividió en 3 áreas, a saber, la capa inferior, la capa media y la capa superior. La capa inferior se refería al área de la aguja. Allí se encontraron talleres que van desde el rango básico hasta el rango especial. Sin embargo, a diferencia de los talleres en otras ciudades NPC, la densidad de maná en estos fue mucho mayor. El taller especial aquí fue incluso superior a la sala de meditación básica en tiendas de 3 estrellas. Por supuesto, su alquiler era muy costoso. Alquilar un taller avanzado por un día cuesta 10 de oro, mientras que los talleres especiales cuestan 25 de oro por día. Esta fue una cantidad astronómica para los jugadores de estilo de vida ordinarios. Mientras tanto, la capa intermedia se refería a los edificios ordinarios en la isla flotante. La isla tenía varias salas de investigación, que iban desde el rango básico hasta el avanzado, pero no limitado.
Las salas de investigación eran diferentes de los talleres en los que almacenaban grandes cantidades de datos que los jugadores podían usar para investigar e inventar sus propios diseños. Se sabía comúnmente que, para alcanzar el rango de maestro, los jugadores de estilo de vida necesitaban crear sus propios artículos. Además, necesitaban crear artículos de alto rango. Esto fue mucho más difícil que producir un artículo a partir de un diseño existente. Con esta sala de investigación, los jugadores de estilo de vida avanzado tendrían muchas más posibilidades de convertirse en jugadores de estilo de vida maestro. También fue precisamente esta razón por la que la ciudad santa de Titán había sido conocida como la Tierra Santa para los jugadores del Ifestile. En el pasado, innumerables jugadores del Ifestile habían gastado cientos de oro para obtener un lugar en la ciudad santa. Sin embargo, ningún gremio sería tan tonto como para vender sus máquinas tragamonedas. Solo los equipos de aventureros de primera clase venderían fichas de entrada. Sin embargo, los diversos gremios normalmente compraron estas fichas. Los jugadores independientes del Ifestile no tenían esperanzas de obtener los suyos. Por supuesto, con beneficios tan altos, el alquiler de las salas de investigación no era barato. Una sala de investigación básica solo cuesta 200 de oro por día, aunque los jugadores de cualquier estado podrían alquilar una. En cuanto a las salas de investigación intermedias, cada una cuesta 500 de oro por día. Además, uno tenía que ser ciudadano honorario para alquilar estas habitaciones. Además, estaba prohibido prestar la habitación a otros. En el rango avanzado, la sala de investigación cuesta 1200 de oro por día. Solo los nobles de Titan City tenían acceso a estas habitaciones. Esta fue una de las razones por las que Shifen había estado desesperado por los puntos de reputación de la ciudad santa. Sin suficiente reputación, no podía alquilar una sala de investigación avanzada, independientemente de cuánto dinero tuviera. En realidad, incluso sin el requisito de reputación, el costo del alquiler fue suficiente para disuadir a la mayoría de los gremios en esta etapa del juego. Sin embargo, si uno calcula el costo cuidadosamente, se darían cuenta de lo baratas que son las habitaciones. Si un gremio nutría a un jugador de Masterly Festile como resultado de alquilar una de estas salas de investigación exorbitantes, ese jugador podría aportarle al gremio muchas más ganancias que los costos de alquiler. Sobre el área de la capa media estaba la torre sagrada en el centro de la isla. Solo los jugadores que eran nobles importantes en Titan City podían ingresar a la torre. Hasta donde Shifen sabía, los jugadores que tenían acceso a la torre sagrada habían sido tan raros como una pluma de fénix en el pasado. La mayoría de ellos habían sido jugadores de Grandmaster Ifestile, de pie en la cima de los jugadores del Ifestile de Dios Dominio. En cuanto a lo que contenía la torre sagrada, incluso Shifen no lo sabía. Cuando el robot NPC introdujo los diversos beneficios de la asociación de estilo de vida, todos, excepto Shifen, jadearon. Los NPC son ladrones realmente hábiles. Incluso Bloodsucker y Wittenite, personas que no habían prestado atención a las clases de estilo de vida, se sorprendieron por los precios de la sala de investigación. Alquilar una sala de investigación avanzada por un día cuesta tanto como un artículo épico. Incluso los supergremios no podían permitirse esto. Youlan palideció al escuchar la explicación del robot NPC. Incluso el alquiler de los talleres fue asombroso. Si ella calculó el costo de alimentar a 20 jugadores del Ifestile, cada persona podría pasar 6 días en Titan City. Si permitía a los 20 usar talleres especiales, el alquiler solo costaría 3000 de oro. Después de tener en cuenta los costos de material, el total incluso pondría en peligro a un gremio de primer nivel. Además, tendría que usar su propio dinero, y todavía no había garantía de que los 20 jugadores alcanzarían el rango avanzado dentro de esos 6 días. Capítulo 946. Conjunto de luces mágicas. Mientras a Youlan le dolía la cabeza por cuánto costaría nutrir a los jugadores de estilo de vida avanzado, Shifen se dirigió al mostrador de ventas. Además de alquilar talleres, las asociaciones de estilo de vida también vendieron diseños y recetas para las diversas clases de estilo de vida. La asociación de estilo de vida de Titan City no fue la excepción. Además, en comparación con otras asociaciones de estilo de vida en reinos e imperios, los diseños de Titan City eran más valiosos. Llegar a Titan City no fue fácil. Al centrar su atención en nutrir a los jugadores de estilo de vida avanzado, Youlan se perdió el verdadero valor de Titan City. Al igual que Blackwing City, Titan City vendió muchos artículos exclusivos. Se podría decir que estos artículos eran las especialidades de Titan City.
Sin embargo, los jugadores necesitaban explorar para aprender más. Señor, ¿cómo puede ayudarlo? Preguntó el robot NPC que estaba parado detrás del mostrador. Deseo comprar diseños de forja, declaró Shifen. Entendido. Aquí está la información que ha solicitado, respondió el robot NPC antes de pasarle una lista a Shifen. Era una lista de los diseños de forja disponibles. En otro lugar, sería difícil encontrar un NPC que venda diseños de forja de equipamiento de plata secreta. Aquí, sin embargo, comprar uno fue fácil. Mientras tanto, Shifen observó el diseño de forja del equipo del conjunto de luces mágicas, que era exclusivo de Titan City. Este fue uno de los conjuntos de mayor clasificación entre los equipos de nivel 50. Debido a la evolución del sistema, el nivel 50 se había convertido en una gran división para los jugadores. No solo los jugadores podrían comenzar a cambiar de clase a sus clases de tier, nivel 2, sino que el equipo también recibiría grandes aumentos de atributo. Además, los monstruos de nivel 50 y superiores habían reducido significativamente las tasas de caída. Actualmente, incluso los jugadores de élite de Guild se pavonearon en el último equipo de oro fino. Sin embargo, una vez que los jugadores hayan alcanzado el nivel 50, esto ya no sería posible. Incluso el equipo de plata secreta se convertiría en un lujo, mucho menos en el rango de oro fino. Como resultado, el estado de los falsificadores aumentaría exponencialmente. El Magic Light Set se puede dividir en 3 filas: Secret Silver, Fine Gold y Dark Gold. La Asociación de Estilo de Vida de Titan City vendió los diseños de forja para los 3 rangos. Este fue un beneficio que ninguna otra asociación de estilo de vida ofreció. Por supuesto, sus precios eran terriblemente altos. El diseño de forja de rango Secret Silver costó 300 Gold, el diseño Fine Gold costó 900 Gold y el diseño Dark Gold costó 3,000 Gold. El diseño Dark Gold cuesta tanto como un arma épica. Entre los 3, cualquier jugador podría comprar la versión Secret Silver, mientras que los ciudadanos honorarios o superiores podrían comprar el rango Fine Gold. En cuanto a la versión Dark Gold, uno tenía que ser un noble de Titan City para comprar el suyo. Sin embargo, había un hecho detestable sobre los diseños y recetas disponibles en Titan City. No podían venderse ni intercambiarse a otros jugadores una vez que habían sido comprados. Por lo tanto, incluso si los jugadores que no son del Ifestile obtuvieran suficiente reputación de Titan City, no podrían beneficiarse de los diseños y recetas de la ciudad. Por supuesto, Shifen tampoco tenía intención de revender el diseño de forja de conjunto de luces mágicas. Incluso si pudiera, otros falsificadores tendrían dificultades para crear el set. Después de todo, el material central requerido del conjunto era una piedra de maná. Incluso en las mazmorras de equipo a gran escala de 100 hombres, las piedras de maná rara vez caían. Producir armas o equipos con uno era increíblemente costoso. Su volumen de producción también sería limitado. Además, la tasa de éxito de forja del set no fue alta. El Magic Light Set tenía 6 piezas de set. En el rango de plata secreta, forjar el set necesitaba un mínimo de 6 piedras de maná, y cada pieza del set requería una. En el rango de oro fino, la cantidad de piedras de maná requeridas se triplicó. En el rango de oro oscuro, el costo aumentó a alturas increíbles ya que el conjunto requería un mínimo de 60 piedras de maná. El cofre del tesoro épico que Phoenix Rain había obtenido solo necesitaba 88 piedras de maná para abrirse. Aún así, Phoenix Rain había renunciado al cofre del tesoro debido a la cantidad de tiempo y esfuerzo que tomaría adquirir 88 piedras de maná. En cuanto a Shifen, incluso con la piedra filosofal, necesitaba invertir 50 cristales mágicos para sintetizar una piedra de maná. Según el valor de mercado, cada piedra de maná cuesta 10 oro para producir. Afortunadamente, los cristales mágicos no fueron un problema para Shifen. Shifen solo lamentaba no poder comprar el diseño de rango Dark Gold. Si pudiera equipar las clases de armadura de placas de la fuerza principal de Zero Wing con el Magic Light Set de nivel 50 Dark Gold, el equipo sería invencible. Desafortunadamente, este sueño seguiría siendo un sueño. En su vida anterior, incluso después de que los jugadores hubieran alcanzado el nivel 50, las fuerzas principales de los gremios de primer nivel habían tenido suerte si usaban algunas piezas de equipamiento de oro fino. El equipamiento de nivel 50 de oro fino no era más que un sueño. Después de lo cual, Shifen gastó 900 de oro para comprar el diseño de forja de equipo Magic Light Set de Fine Gold.
Después de que el equipo pasó varias horas paseando por Titan City, Youlan y Warwolf regresaron a White River City y comenzaron a preparar a sus jugadores del iFestival y solicitaron fondos. Shifen tampoco se demoró, ya que también condujo a su equipo de regreso a White River City. Aunque Shifen había querido completar algunas misiones de reputación antes de irse, la empresa de comercio de velas no podía esperar más. La empresa comercial necesitaba desesperadamente jugadores de estilo de vida avanzado. También tuvieron que enfrentar el problema de la fabricación de las monturas de bronce. No podía permitirse perder mucho tiempo en la ciudad santa. Si bien Shifen se había ido, se habían producido muchos cambios en White River City. No solo se había aliviado la tensión de la invasión del abismo, sino que también se habían reunido más jugadores en la ciudad. Actualmente, las calles de la ciudad estaban llenas de jugadores. Esto no se parecía en nada a una ciudad en decadencia. ¿Por qué de repente hay tantos forasteros aquí? Aqua Rose estaba un poco sorprendida por la escena que la había saludado. Aunque las campañas de reclutamiento de Zero Unique and Elite Trading Firm habían atraído a bastantes jugadores a White River City, no habían atraído a tantos. Incluso podía ver jugadores del gremio de otros reinos e imperios. Aqua Rose no fue la única persona sorprendida por este desarrollo. White Knight y Bloodsucker también quedaron atónitos. Los jugadores generalmente se reunieron en el centro de una ciudad, sin embargo, en lugar de dirigirse hacia el distrito central, los jugadores que llegaron a través del Teleportation Hall se apresuraron hacia los barrios marginales de White River City. Independientemente de qué ciudad, los jugadores evitaban los barrios marginales. Sin embargo, sucedía lo contrario en White River City. Mientras los jugadores inundaban la ciudad, los gremios de White River City estaban alborotados. Todos habían creído que White River City había terminado. Incluso si Zero Win intentara utilizar su campaña de reclutamiento para aumentar la población de la ciudad, nadie podría cambiar su destino. Sin embargo, había aparecido un nuevo edificio en los barrios marginales de la ciudad y había cambiado todo. Capítulo 947. Tienda misteriosa. En el momento en que Shifen salió de la sala de teletransportación, vio a docenas de equipos de 100 hombres corriendo hacia los barrios marginales. Algunos de ellos atrajeron inmediatamente la atención de los jugadores de los alrededores. La razón de tal atención fue la composición femenina de estos equipos. No había un solo hombre entre ellos. Tales situaciones rara vez ocurrieron en el mundo de los juegos virtuales. Además, la mujer que lideraba estos equipos también era extraordinaria. La mujer estaba vestida con una túnica de mago carmesí que emitía una leve impresión de llamas abrasadoras. En su mano, sostenía un bastón de cristal blanco plateado que constantemente dibujaba el ambiente de mana, haciendo que aparecieran ilusiones a su alrededor. Incluso estaba en el nivel 40, un nivel que podría clasificarla en la cima incluso en los imperios. Sin embargo, en comparación con su deslumbrante equipo y nivel, su apariencia y porte tenían una atracción aún mayor para los jugadores de los alrededores. Se llevó a sí misma como si fuera la emperatriz de este espacio. Uno no podía evitar querer someterse a su regla. ¿Ese emblema del gremio no pertenece al Palacio de las 100 Flores del Imperio de la Noche Oscura? Suerte. De hecho, pude ver la rueda limpia de la diosa de la llama de escarcha. Este viaje a White River City definitivamente valió la pena. Cuando los jugadores masculinos en la calle vieron a Cleansett Rue, todos cayeron en un ensueño. El título de diosa llama de escarcha no era uno que Cleansett Rue había poseído por mucho tiempo. La misma Rue limpiada era una jugadora que se había hecho famosa en el dominio de Dios recientemente. Sin embargo, debido a su excelente poder de combate y su hermosa apariencia, muchos jugadores masculinos la trataron como una diosa. La razón por la que Cleansett Rue era conocida como la diosa de la llama de escarcha era su habilidad extrema en hechizos de fuego y hielo, que había utilizado para derrotar a más de una docena de expertos conocidos en el mundo de los juegos virtuales. Recientemente, incluso había triunfado sobre el líder del gremio de un gremio de primer nivel. Su victoria solidificó instantáneamente el dominio de su gremio sobre Silver Pine City, la séptima ciudad más poblada del Dark Knight Empire. Después de esa famosa batalla, recibió el rango de 173 en la última actualización de la lista de expertos en dominios de Dios. Mientras tanto, aparte del Palacio de las 100 Flores, Shifen también vio muchos equipos pertenecientes a otros gremios de primer nivel. Con solo una mirada, ya notó 4 gremios de primer nivel, una vista imposible incluso en Starmount City. Líder del gremio, llevaré a cabo una investigación de inmediato, le susurró Aqua Rose apresuradamente a Shifen.
Ella también encontró esta situación desconcertante. Estaba preparada para ir personalmente a los barrios marginales para descubrir que era capaz de atraer el interés de tantos gremios grandes. No es necesario, dijo Shifen, sacudiendo la cabeza. Pero, hay tantos gremios que vienen aquí. Aqua Rose estaba algo sorprendida de que Shifen realmente tuviera tan poco interés en un incidente tan grande. Todo esto es parte de mi plan. Los miembros de Zero Wing solo necesitan mirar desde la barrera, explicó Shifen en secreto. No dejes que otros sepan de este asunto. Antes de dirigirse a Titan City, había enviado Melancholic Smile para comprar algunas tierras en los barrios marginales a escondidas. Los gremios y los jugadores en White River City prácticamente no prestaron atención a los barrios marginales de la ciudad, y casi todas las tierras allí todavía no tenían dueño. Por lo tanto, estas tierras eran muy baratas y fáciles de comprar. Después de comprar las tierras, había construido una tienda allí. Luego hizo que Melancholic Smile configurara el Teleportation Magic Array dentro de la tienda. La ubicación atada a la matriz mágica era el punto de teletransportación que había establecido previamente en el Twin Towers Kingdom. Una vez hecho esto, había contratado a un grupo de NPC de alta inteligencia para administrar la tienda, y les ordenó mantener en secreto toda información sobre la tienda. Para los extraños, toda la información relacionada con la tienda solo aparecerá como desconocida, evitando que los jugadores descubran si un NPC o un jugador eran dueños de la tienda. Luego, hizo que Melancholic Smile difundiera los rumores de una tienda que había aparecido en los barrios bajos de White River City, una tienda con una matriz de teletransportación que podía enviar jugadores directamente al Twin Towers Kingdom, donde los jugadores podían matar libremente monstruos abisales de bajo nivel para ganar puntos de honor. Una vez hecho eso, solo tenía que esperar pacientemente a que las cosas se desarrollaran por su cuenta. El antiguo libro abisal era simplemente demasiado peligroso. No podía permitir que otros descubrieran que poseía el libro. Sería muy fácil para otros establecer una conexión entre la matriz de teletransportación y el antiguo libro abisal. Aunque no muchos deberían saber sobre el secreto del libro abisal en este momento, Shifen no deseaba correr ningún riesgo. Mantener su identidad oculta mientras gana dinero mediante el cobro de tarifas de teletransporte sería mucho más seguro. Como precaución adicional, no instaló una tienda de teletransportación en solo White River City. Las ciudades del Imperio del Dragón Negro y el Reino de las Espinas Púrpuras también los tenían. Todos los países afectados por la invasión del abismo tenían tales tiendas instaladas en ellos, solo las tarifas de teletransportación cobradas en estos dos países eran mucho más altas que las de White River City. Como resultado, los jugadores comunes que no podían permitirse teletransportaciones frecuentes elegirían venir a White River City. Sin embargo, Shifen nunca esperó que, en menos de un día, tanta gente ya hubiera venido a White River City. Además, todos estaban muy interesados en matar a los monstruos abisales en el reino de las Torres Gemelas. Aqua Rose se sorprendió brevemente cuando escuchó la explicación de Shifen. Tenía mucha curiosidad sobre qué método había usado Shifen para atraer a tantos jugadores y gremios. Aunque no investigó, logró captar la esencia de la situación en las conversaciones de jugadores en las calles. Este desarrollo repentino tentó en gran medida a los miembros del equipo de Shifen. Actualmente, si uno fuera a señalar lo que más interesaban a los jugadores del dominio de Dios, el primero tendría que ser monturas, mientras que el segundo sería la nueva clase. Aunque los desarrolladores oficiales de juegos solo habían dado una breve introducción de la nueva clase, la fuerza de esta nueva clase era simplemente increíble. Definitivamente fue la mejor elección para los jugadores que amaban las batallas cuerpo a cuerpo y a distancia. Cada vez más impaciente, White Knight y su grupo se despidieron de Shifen y corrieron directamente hacia los barrios bajos. Sin embargo, antes de que White Knight se fuera, también le envió a Shifen una solicitud de amistad. A través de este viaje a Titan City, la relación de Owl con Zero Wing se había profundizado aún más. Después de que el grupo de White Knight se fue, el grupo de Bloodsucker también comenzó a dudar. Originalmente, habían planeado asombrar a Zero Wing con su habilidad, haciendo que Zero Wing fuera consciente del poder del gremio Raven, para poder negociar desde una posición más fuerte más adelante. Sin embargo, después de ver la actuación de Zero Wing hoy, la confianza de Bloodsucker fue severamente sacudida. Hubiera estado bien si su grupo fuera inferior a Shifen solo, sin embargo, los que los superaron en el daño no fueron solo 2 o 3 personas. Después de una actuación tan desagradable, a Bloodsucker le resultaría muy difícil negociar un precio más alto.
Sin embargo, también era algo reacio a conformarse con solo el 20%. Si regresó al gremio con un resultado tan pobre, el escalón superior sin duda lo responsabilizaría por ello. Si hubiera sabido que la fuerza principal de Zero Wing era realmente tan fuerte, nunca hubiera elegido que su grupo actuara junto a la fuerza principal de Zero Wing. Después de llegar a la sala de recepción de la residencia de Zero Wing, el asesino Kirin no pudo evitar mirar a Bloodsucker y preguntar: «Boss Lord, ¿qué deberíamos hacer ahora?» Como miembro de Raven, siempre tuvo en alta estima al gremio. Él menospreciaba incluso a los supergremios. Sin embargo, después de presenciar la horrible fuerza de Shifen, por primera vez, sintió una abrumadora sensación de derrota. Antes, habían declarado con confianza su fuerza a Shifen. Ahora, sin embargo, no eran más que bromas. Yo tampoco tengo ideas. Vamos a contactar al líder del gremio por ahora, Bloodsucker respondió, sacudiendo la cabeza. Si es posible, realmente deseaba poder evitar que su yo pasado hablara tan audazmente. Por lo menos, no estaría completamente perdido para las palabras en este momento. Capítulo 948. Desarrollo rápido. Debido a la presencia de la tienda de teletransportación, una gran cantidad de jugadores se habían reunido en White River City. En menos de un día, la población de jugadores de White River City se disparó más allá de Star Moon City, convirtiéndose en la ciudad más poblada del reino Star Moon. Tan pronto como Shifen regresó a la residencia de Zero Wing, recibió los informes estadísticos realizados por los miembros del gremio. Estas estadísticas se basaron en la información más reciente recopilada del ayuntamiento de White River City. Recientemente, la población de jugadores de White River City superó los 6 millones. Una gran mayoría de las ciudades capitales de los reinos en el dominio de Dios ni siquiera poseían una población tan grande. Sin embargo, en realidad, la mayoría de estos recién llegados habían emigrado de varias ciudades en Star Moon Kingdom. Mientras tanto, como subproducto de la avalancha de jugadores, el negocio de la empresa de comercio de velas floreció. Incluso la calidad de los jugadores reclutados por Zero Wing continuó aumentando. Originalmente, el gremio había reducido significativamente sus criterios de reclutamiento en consideración a sus planes de expansión hacia el Imperio del Dragón Negro y el Reino de las Torres Gemelas. Sin embargo, con la población de jugadores de White River City disparándose, Zero Wing no tuvo más remedio que aumentar gradualmente sus criterios de reclutamiento nuevamente. Aún así, Zero Wing logró reclutar a más de 10,000 jugadores en menos de un día. Tal número podría no ser mucho para los gremios grandes, pero Zero Wing siguió el camino de la élite. La fuerza general de estos 10,000 nuevos reclutas podría superar fácilmente a los 50,000 nuevos reclutas de otros gremios. Debido a este aumento repentino de miembros, Aqua Rose se vio inundada de trabajo tan pronto como regresó a la residencia. Necesitaba organizar a estos recién llegados de inmediato en fiestas y equipos, así como asignarles mazmorras para atacar. A diferencia de los jugadores independientes, los jugadores del gremio no podían atacar mazmorras como quisieran. Los miembros de su equipo también cambiarían con frecuencia. En general, los equipos del gremio de Zero Wing consistían en una mezcla de veteranos y nuevos miembros. Tal combinación permitió a los recién llegados obtener sus equipos de acuerdo con los estándares e integrarse rápidamente en el gremio. Tener miembros veteranos que guían a los recién llegados también le dio a Aqua Rose una mejor comprensión de las fortalezas y debilidades de estos recién llegados. Después de obtener una comprensión suficiente, tendría que asignarlos a equipos más apropiados. Líder del gremio, a nuestra tasa de reclutamiento actual, si no trasladamos a algunos miembros a otras ciudades pronto, los niveles de los miembros de nuestro gremio se quedarán atrás de otros gremios de primera clase en poco tiempo. Aqua Rose tuvo un gran dolor de cabeza cuando miró ante el informe en sus manos. Debido a la invasión del abismo, los monstruos abisales ahora ocupaban muchas áreas de altos recursos en el reino Estrella Luna. Esta situación había afectado severamente la velocidad de nivelación de los miembros del gremio de Zero Wing. El reclutamiento de tantos jugadores significaba que la velocidad de nivelación sería aún más lenta. Entiendo. Comience a hacer los arreglos necesarios para enviar a 50,000 miembros a desarrollarse en la ciudad del lago del corazón del Imperio del Dragón Negro. Durante este periodo, trataré de construir la residencia del gremio en Lakear City lo más rápido posible. Una vez que esté listo, pueden usar el pergamino de transferencia del gremio para teletransportarse allí directamente. Shifen también entendió la situación actual de Zero Wing. Sin embargo, tampoco tenía una solución mejor.
Este era el problema con un gremio advenedizo sin fundamentos. Fue especialmente así para un gremio que se había desarrollado tan rápido como Zero Wing. A diferencia de otros gremios que ya habían existido durante varios o incluso docenas de años, Zero Wing no tenía el lujo de comenzar su desarrollo en varias ciudades. Estos gremios de larga data podrían simplemente dividir una gran afluencia inesperada de nuevos miembros entre las diversas ciudades bajo su influencia. Al escuchar la decisión de Shifen, Aqua Rose inmediatamente comenzó a hacer los preparativos necesarios. Sería un trabajo enorme decidir qué equipos enviarían al nuevo Branch Guild. Al ver lo ocupada que estaba Aqua Rose, Shifen de repente se sintió un poco avergonzada. Aunque Zero Wing se estaba moviendo gradualmente hacia la cima del dominio de Dios, la administración de todo el gremio dependía principalmente de Aqua Rose solo. Además, la gestión del gremio involucraba los secretos principales del gremio. No podía asignar el trabajo a una persona aleatoria en la que no confiaba. Aunque quería ayudar, ya estaba empantanado con sus propios asuntos. Mientras tanto, Fire Dance necesitaba gestionar la fuerza principal del gremio, mientras que Blackie tenía que ocuparse de los asuntos del taller. De repente, Shifen descubrió que no tenía a nadie a quien usar. En este momento, los diversos defectos de un gremio advenedizo estaban saliendo rápidamente a la luz. Parece que necesitaré encontrar algunos gerentes confiables. Shifen ya había considerado este asunto antes. Aunque había pensado en que algunos de los miembros principales administraran el gremio, ninguno de ellos era particularmente adecuado para el papel. Además, todos ellos estaban ocupados mejorando a sí mismos. Después de todo, la competencia interna de Zero Wing fue extremadamente intensa. Si alguien quería recibir un mejor tratamiento, necesitaba ganárselo con su propia fuerza. De todos modos, ya había puesto la mira en un candidato adecuado. Liang Jin. Durante este periodo, ocasionalmente había dejado que Liang Jin manejara algunos asuntos relacionados con el taller de Zero Wing, y ella siempre se ocupó de ellos de manera excelente. Ella era mucho más asombrosa que incluso el propio Shifen, alguien que había servido como el líder del gremio de un gremio de segunda clase durante muchos años. No solo estaba bien informada, sino que también era muy eficiente. Blackie incluso a menudo buscaba orientación de ella sobre varios problemas. Si podía hacer que Liang Jin manejara el gremio, ella también aligeraría la carga de Aqua Rose. Por lo menos, Aqua Rose no intentaría huir tan pronto como lo viera como lo hacía ahora. Sin embargo, hubo un problema al hacer que Liang Jin administrara el ala cero. Liang Jin era un empleado del Big Dipper Training Center. El gerente del gremio necesitaba ser alguien de Zero Wing. Parece que tendré que encontrar tiempo para conversar con Liang Jin. Cuando Shifen consideró la situación actual del gremio y los problemas que surgirían en el futuro, sintió una necesidad aún mayor de cazar furtivamente a Liang Jin. Si bien los expertos eran necesarios para desarrollar un gremio, los gerentes eran igualmente importantes. De lo contrario, sería simplemente imposible operar un gremio con tantos miembros. En verdad, aparte de Liang Jin, tenía otro candidato en mente. Noche Blanca. White Knight fue fuerte no solo en combate, sino también en capacidad de liderazgo, sino más fuerte. Cuando estaban luchando contra el rey demonio simio, él había guiado a los miembros del equipo como si fueran sus propios brazos y piernas. Incluso Shifen no tuvo más remedio que admitir la derrota contra él en ese sentido. En el pasado, bajo la administración de White Knight, Owl se había convertido gradualmente en uno de los mejores equipos de aventureros en el dominio de Dios, una existencia a la par con la Midnight Party. Uno podía ver cuán capaz era White Knight de esta hazaña. Si Shifen pudiera reclutar White Knight en Zero Wing definitivamente aumentaría en otro nivel. Sin embargo, Shifen solo podía tomarlo con calma con respecto al asunto de la Noche Blanca. En el pasado, White Knight había rechazado incluso las ofertas de Super Guild sin dudarlo. A Zero Wing no le iría mejor en este momento. Después de que Shifen terminó de ocuparse de los diversos asuntos del gremio, se apresuró a la sala de recepción de la residencia. Perdón por la espera, se disculpó Shifen cuando vio a Bloodsucker, que lo había estado esperando durante bastante tiempo. Está bien. También acabo de recibir instrucciones de nuestro líder del gremio, dijo Bloodsucker. ¿Puedo saber si el Elder Yefen tiene tiempo de sobra en este momento? ¿Hora? Shifen lo miró, algo confundido por esta pregunta. Antes de responder, Bloodsucker respiró hondo. En un tono muy serio, dijo. Nuestro líder del gremio desea tener una conversación personal con usted y espera que pueda venir a conocerlo.
Después de informar la información de Zero Win al gremio, se sorprendió al escuchar que el líder del gremio de Raven quería reunirse con Shifen. Kirin también se había sorprendido por esta noticia. Menos de 10 personas en todo el gremio Cuervo habían visto antes la aparición del líder gremial. Incluso el propio Kirin nunca había conocido personalmente al líder del gremio, sus conversaciones con el hombre se limitaban a llamadas de voz. Sin embargo, solo los medios mostrados por el líder del gremio hasta ahora ya habían inspirado una mentalidad de adoración hacia él en todos los miembros del gremio. Por lo tanto, Kirin encontró realmente inconcebible que su líder del gremio estuviera realmente dispuesto a reunirse personalmente con Shifen. Capítulo 949. ¿Token de entrada en este momento? Preguntó Shifen, sintiéndose algo curioso mientras miraba a Bloodsucker. El líder del gremio de Raven, Bloodfan, era una existencia misteriosa en el dominio de Dios. Incluso en el pasado, Shifen solo había oído hablar del nombre del hombre. Nunca había visto una foto del hombre. Sin embargo, ahora, el alto y poderoso líder del gremio Bloodfan había pedido repentinamente encontrarse con él. Si esta situación hubiera sucedido en el pasado, definitivamente provocaría una gran conmoción. Sí. Nuestro líder del gremio ha dicho que algunas cosas no se pueden expresar con palabras. Será más convincente si los ves con tus propios ojos, explicó Bloodsucker, asintiendo. Cuando Bloodsucker escuchó la solicitud del líder del gremio Bloodfan de reunirse, él mismo se había sorprendido. Como experto de primer nivel del gremio Raven, así como un gerente superior de Raven, solo había hablado con el misterioso líder del gremio de Raven a través de llamadas de voz. Hasta la fecha, nunca había conocido personalmente al hombre. Para que un extraño como Shifen realmente reciba una invitación para reunirse para una discusión, uno podría ver la importancia que el líder del gremio le dio al ala cero. Esta situación hizo que incluso Bloodsucker envidiara un poco a Shifen. Bien entonces. Esta razón es realmente tentadora. Shifen también tenía mucha curiosidad sobre lo que Colmillo de Sangre quería mostrarle. Sin embargo, todavía necesito tratar algunos asuntos primero, antes de poder seguirlos a todos. Me llevará unas horas, aproximadamente, terminar. No hay problema. El líder del gremio ya ha dicho que está dispuesto a esperar la visita del Elder Yefen. Bloodsucker inconscientemente exhaló un suspiro de alivio cuando escuchó a Shifen aceptar la reunión. El líder del gremio ya había declarado que quería reunirse con Shifen sin importar qué. Además, cuanto antes, mejor. Sería mejor si pudieran encontrarse antes del partido entre el equipo de batalla Asura y el equipo de batalla Dragones Malvados. Aunque no entendía por qué el líder del gremio Bloodfan tenía tanta prisa, no trató de profundizar en los pensamientos del hombre. Después de lo cual, Bloodsucker dejó la residencia de Zero Win, con la intención de pasear por la ciudad mientras esperaba que Shifen arreglara sus asuntos. Mientras tanto, en los barrios marginales de White River City, las calles originalmente desoladas de la zona estaban llenas de un mar de jugadores. Equipos de 100 hombres bien equipados merodeaban por todas partes, todos los miembros de estos equipos tenían expresiones de descontento. ¿Cuánto tiempo se supone que debemos esperar? Ya llevamos más de media hora esperando aquí. ¿Media hora? Nuestro equipo ya ha estado esperando casi una hora. Los diversos equipos miraron impotentes la casa sencilla en la distancia. Si bien esta casa parecía muy simple, contenía la matriz de teletransportación que podía enviar a los jugadores directamente al corazón del reino de las Torres Gemelas. Sin embargo, el número de jugadores que esta matriz de teletransportación podía acomodar a la vez era limitado, mientras que el número de jugadores que deseaban ganar puntos de honor era mucho. En poco tiempo, la cola para usar la matriz de teletransportación ya había deambulado por varias calles. Entre los equipos que esperaban usar la matriz de teletransportación, una hermosa mujer montada sobre una pantera negra miró hacia la asesina de nivel 39 que acababa de correr hacia ella y le preguntó: Frozen, ¿qué lograste descubrir? Esta pantera negra tenía más de 2 metros de altura y parecía un jeep a gran escala. Era una vista muy llamativa en la calle. Sin embargo, en comparación con esta pantera negra, su dueño exigió aún más respeto. La belleza que cabalgaba sobre la pantera negra no era otra que la vice-líder del gremio del Palacio de las 100 Flores, Cleancet Rue. Ya he revisado todo. Alguien ya ha comprado todas las tierras cercanas adecuadas para construir una residencia del gremio. Además, las pocas ubicaciones estratégicas que se pueden usar para establecer una tienda han sido compradas de manera similar por alguien, informó suavemente el asesino llamado Frozen Pearl.
Estas personas seguramente se mueven rápidamente. ¿Has descubierto quién los compró? Rue limpiada frunció el ceño ligeramente. Después de recibir noticias de esta tienda de teletransportación, ella inmediatamente reunió a un equipo y se apresuró a acercarse. Incluso había preparado una gran suma de dinero para construir una residencia gremial en White River City. De esta manera, los miembros de su gremio no tendrían que gastar dinero en tarifas de teletransportación exorbitantes y simplemente podrían teletransportarse a White River City utilizando el pergamino de transferencia de gremio. La nueva clase sería muy beneficiosa para su gremio en futuras luchas. Por lo tanto, necesitan nutrir a un gran número de esta nueva clase. Además de cambiar por una nueva clase, los puntos de honor también tenían otros usos. Solo se podían obtener beneficios de moler monstruos abisales. El único problema fue la tarifa de teletransportación. El Dark Knight Empire donde se basaba su gremio estaba algo distante del Star Moon Kingdom. Habían gastado varios cientos de oro solo para transportar 300 jugadores a White River City. Si su gremio enviara a miles de jugadores, el gasto definitivamente alcanzaría proporciones aterradoras. Sin embargo, si su gremio deseaba tener una ventaja en el Twin Towers Kingdom, naturalmente era mejor enviar la mayor cantidad de miembros posible. Por lo tanto, era imperativo para ellos establecer una residencia gremial en White River City. Todavía tengo que averiguarlo. Todos los compradores han mantenido ocultas sus identidades, respondió Frozen Pearl, sacudiendo la cabeza. ¿Han ocultado sus identidades? Clean Lim sonrió. Envía a algunas personas a estos lugares para dejar un mensaje diciendo que nuestro Palacio de las 100 Flores desea sinceramente comprar Guild Residence Land y que esperamos que puedan contactarnos. Si hay movimientos de esos terratenientes, avíseme de inmediato. En términos generales, cualquier gremio que lograra asegurar estas tierras estaría más que ansioso por jactarse de sus exitosas adquisiciones. Definitivamente no lo ocultarían. Dado que los propietarios de estas tierras optaron por mantener sus identidades en secreto, eso significaba que habían comprado estas tierras no para uso personal sino para reventa. Su silencio también mostró que todavía estaban esperando el precio correcto. Aunque Cleanset Rue no sabía quién poseería una visión tan grande para discernir realmente el valor de estas tierras tan rápido, no tenía intención de perder el tiempo esperando a que estos propietarios las vendieran. Actualmente, cuanto antes obtuvieran la tierra del gremio cercana, antes podrían enviar más miembros del gremio al reino de las Torres Gemelas. Incluso si el precio era astronómico, necesitaba comprar la tierra lo más rápido posible. Entendido. Frozen Pearl asintió. Luego llevó a sus subordinados a las tierras cercanas, que eran adecuadas para construir una residencia gremial. Dentro de una de las salas de meditación básicas de la empresa de comercialización de velas, todos los jugadores de estilo de vida intermedio y avanzado de la empresa se reunieron actualmente. Varios cientos de jugadores estaban presentes en la sala. Estos jugadores constituían una gran parte de los jugadores de estilo de vida intermedio y avanzado en todo el reino Star Moon. Esto fue especialmente cierto para los jugadores de estilo de vida avanzado. Hoy en día, los diversos gremios grandes en todo el dominio de Dios estaban dando cada vez más importancia a los jugadores del Festile. Actualmente, el tratamiento que recibió un jugador de estilo de vida avanzado ya estaba en el nivel de los miembros principales. En este momento, sin embargo, todos estos jugadores de estilo de vida avanzado estaban sentados en silencio a un lado, todos inconscientemente conteniendo la respiración mientras miraban con anhelo las fichas de hierro negro colocadas sobre la mesa. Estas fichas no eran otras que las fichas de entrada que Shifen había obtenido de Titan City. Capítulo 950. Competencia entre empresas comerciales. Ya he explicado el propósito de estas fichas de entrada de Titan City, dijo Shifen mientras jugaba con la ficha de entrada en su mano. Luego echó un vistazo a la multitud ante él, sintiéndose muy satisfecho con el entusiasmo que todos mostraban. Entonces, ¿cuáles serán tus decisiones? Había sacrificado mucho para obtener estas fichas de entrada. Había usado incluso su pergamino mágico de nivel 4 más preciado. En el pasado, cada token de entrada de Titan City se vendía por más de 300 gold en una subasta, el precio del token a veces llegaba incluso a 600 gold. No era algo que los jugadores comunes pudieran permitirse. Además, incluso si lograron obtenerlo, aún necesitaban fondos suficientes para los gastos en Titan City. De lo contrario, no tendría sentido visitar la ciudad santa.
En general, los gremios grandes estaban dispuestos a comprar las fichas de entrada por un alto precio solo si intentaban llevar a un jugador de estilo de vida avanzado al rango de maestro o si algún maestro de estilo de vida producía una nueva creación. Enviar jugadores de estilo de vida de rango intermedio o inferior a la Ciudad Santa sería un desperdicio colosal. Sin embargo, a Shifen no podría importarle menos ahora. Era simplemente imposible para los jugadores actuales del Ifestile alcanzar el rango máster. Incluso con la ayuda de la sala de investigación, no había forma de que un genio de la forja como Cream Cocoa pudiera convertirse en un maestro falsificador en poco tiempo. Alcanzar el rango de maestro requiere todas las clases de estilo de vida para producir creaciones originales. Para hacerlo, uno necesitaba un amplio conocimiento de todo tipo de materiales. La placa de cofre Glimmer que Shifen había logrado crear desde el principio era simplemente el resultado de una suerte tonta. Si tuviera que crear una nueva pieza de equipo en este momento, la probabilidad de éxito era prácticamente nula. Solo crear el Peto Glimmer clasificado bronce ya era un milagro. Sin mencionar que la calidad de los artículos que uno necesitaba producir para convertirse en un maestro era mucho mayor. Para convertirse en un maestro falsificador, además de necesitar una tonelada de competencia en forja, también era necesario crear 3 artículos de hierro misterioso y un artículo de plata secreta. Por lo tanto, el número de jugadores que pudieron convertirse con éxito en un maestro de estilo de vida fue extremadamente bajo. Menos de 1 de cada 100 jugadores de estilo de vida avanzado. Fue precisamente por esta razón que la ciudad sagrada de Titán se había convertido en terreno sagrado para los jugadores del Ifestile en el pasado. Innumerables jugadores de estilo de vida avanzado soñaban con ingresar a la ciudad santa para avanzar en sus carreras. Los diversos gremios grandes también intentaron comprar las fichas de entrada a toda costa. Cualquiera que lograra convertirse en un maestro de estilo de vida se convertiría en un componente central de la empresa comercial a la que pertenecía. Después de todo, Ifestile Masters podría producir artículos únicos para ellos. Además, el éxito de uno en convertirse en un maestro también demostró que su investigación sobre los diversos materiales relacionados con su clase ya había alcanzado un cierto nivel. En el futuro, les resultaría mucho más fácil producir nuevos artículos y, por lo tanto, muchas oportunidades para ganar dinero. Por lo tanto, los diversos gremios grandes habían tratado a los jugadores con clasificación máster con gran respeto. Y bien, instó Melancholic Smile en un tono severo mientras miraba a los jugadores del Ifestile que estaban frente a ella. Al tocar el contrato colocado sobre la mesa, ella continuó. Si desean mejorar aún más, deberán firmar este contrato. De lo contrario, la empresa comercial definitivamente no le dará esta preciosa oportunidad. Pero si firmamos este contrato, será equivalente a que nos vendamos a Candlelight. No tendremos ninguna posibilidad de dejar Candlelight en el futuro. Además, incluso nos está exigiendo que vayamos a tiempo completo. Necesitamos algo de tiempo para considerar este asunto adecuadamente. Algunos jugadores de estilo de vida intermedio expresaron sus opiniones. A sus ojos, el dominio de Dios era solo un juego. Si dedicaran completamente sus vidas al dominio de Dios, ¿quién garantizaría que no morirían de hambre en el futuro? Además, las condiciones enumeradas en el contrato eran extremadamente exigentes. El contrato prohibió a sus signatarios trabajar en otros lugares durante la próxima década. Ni siquiera podrían eliminar sus cuentas y comenzar de nuevo. Como se trataba de un contrato ejecutado por el sistema, a menos que decidieran dejar de jugar el dominio de Dios por completo, no había escapatoria a estas condiciones. Además, incluso si decidieron trabajar en otro lugar una década más tarde, primero debían eliminar sus cuentas antes de hacerlo. No te obligaré. Sin embargo, todos deben entender que fue extremadamente difícil obtener estos tokens. Si pasas solo medio día en el dominio de Dios, simplemente desperdiciarás estas fichas. Sin mencionar que si de repente decides levantarte y marcharte más tarde, no se desperdiciarán todos esos recursos que he invertido en ti. Todos deben saber que cualquier recurso capaz de ayudarlos a avanzar aún más sus habilidades no tiene precio en el dominio de Dios. Es posible que no haya otra oportunidad después de que se agote. El contrato ya establece muy claramente que después de que trabajes a tiempo completo, disfrutarás de beneficios equivalentes a los miembros principales de Zero Wing. Además de un salario mensual de 10,000 créditos, también recibirá comisiones por los artículos que produzca. Creo que todos ustedes no están firmando este contrato solo por ese pequeño ingreso, ¿verdad?
Debes saber muy bien que el tratamiento ofrecido por Candlelit también está en la cima de la industria. Soy una persona ocupada 10 minutos. Solo te daré los 10 minutos para que lo consideres. Shifen también entendió las preocupaciones que tenían estas personas. Aún así, aún tenían que firmar el contrato si querían recibir la oportunidad de visitar Titan City. Además, ya les había presentado condiciones muy generosas. Las ofertas de otros gremios simplemente no podían compararse con los recursos que podía proporcionar. Si los jugadores de estilo de vida avanzado de otros gremios tenían un 1% de posibilidades de convertirse en un maestro, entonces aquellos de su lado tenían un 5% de posibilidades como mínimo. En el pasado, como Shadow era un pequeño gremio, no había puesto muchas condiciones restrictivas en los jugadores de estilo de vida avanzado que contrató. Al final, después de invertir una gran cantidad de recursos en estas personas, aquellos que lograron convertirse en maestros simplemente se levantaron y se fueron a otros gremios, y Shadow no pudo hacer nada para evitar que se fueran. Había demasiados cazadores de cabezas en el dominio de Dios. A medida que creciera la importancia de los jugadores del Festile, las condiciones ofrecidas por estos cazadores furtivos también mejorarían. Nadie puede garantizar que estos jugadores del Festile no sean víctimas de las tentaciones. Además, según las investigaciones que le había pedido a Aqua Rose que llevara a cabo, bastantes jugadores de Advanced Festile de Candlelit Trading Firm ya habían recibido propuestas de cazatalentos. No quería arriesgar un asunto tan importante sobre la moralidad de estos jugadores del Festile. Derecho. Olvidé mencionar esto antes, pero no todos los presentes estarán calificados para firmar el contrato. Tendrás que buscar a Melancholik y hacer una prueba primero, dijo Shifen mientras miraba a los jugadores silenciosos de Advanced Festile. Además, ustedes no son los únicos a los que se les permite tomar el examen. Melancholik, notifique a todos en la empresa comercial. Dígales que, siempre que pasen la prueba y firmen el contrato, tendrán las calificaciones para usar la sala de meditación en el futuro. Otros gremios pueden tener dificultades para nutrir a los jugadores de estilo de vida avanzado, pero para la empresa de comercio de velas, fue una hazaña fácil de lograr. Otros gremios pueden encontrar raros a los jugadores de estilo de vida avanzado, pero no a él. Los jugadores de estilo de vida intermedio de otros gremios habrían alcanzado el rango avanzado hace mucho tiempo si se hubieran unido a la empresa de comercio de luz de vela. Después de todo, la empresa de comercialización de velas fue la primera en poseer talleres especiales. La empresa comercial también tenía una gran cantidad de diseños raros. Si estas personas no estuvieran dispuestas a firmar el contrato, preferiría colocar sus recursos en jugadores de estilo de vida de menor rango. Fin del capítulo.